Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felicidad París Benito, soy arquitecta, magíster y directora de la Maestría del Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la ciudad de Mar del Plata. Agradezco el taller de forma y proyecto que me han invitado o convocado a contarles los acontecimientos sucedidos en la obra magistral de Alejandro Bustillo en Mar del Plata. Yo intervine sobre todo en las obras de preservación, restauración de todo el conjunto. Una obra que se transcurrió entre los años 2005 y 2010, aproximadamente dividida en 4 etapas, según convenios entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires para la recuperación de los edificios. ¿Qué es lo que llevó a ese convenio, a ese trato? Bueno, fue un tema de gestión política que se relacionó con la Cumbre de las Naciones que se iba a realizar en el 2005 aquí, y cuando fueron a ver los lugares de encuentro de mayor jerarquía de la ciudad, se encontraron con un conjunto en un estado de deterioro terrible, terrible. El edificio del hotel provincial estaba abandonado y el del casino estaba absolutamente maltratado y desconfigurado con la presencia monumental que tenían esos edificios para Bustillo. Pero bueno, hablarles de toda esa obra que ya les dije que transcurrió en como 9 años, sería casi imposible, pero sí voy a intentar transmitir algunos datos, algunas cosas que quizás no conozcan de un maestro, el arquitecto Alejandro Bustillo, que nació en 1889, falleció en 1892, todos saben que ha tenido una trayectoria enorme, un arquitecto que transcurrió desde el eclecticismo, pintoresquismo, y terminó en algo que él denominó el clasicismo lavado. Bueno, pero toda su obra es magnífica, pero no solamente, y está valorada como patrimonio nacional en su mayoría, pero no solamente por el diseño, sino también por los aspectos tecnológicos. A nosotros, Alejandro ha tenido controversias, hay discusiones. Por un lado, los historiadores dicen una cosa, otros dicen otra, pero desde el patrimonio, a nosotros lo que nos interesa rescatar es lo que el arquitecto ha querido significar o ha volcado desde sus capacidades en la obra. Eso es lo que debemos conocer para poder interpretar. Aquí tenemos en la primera imagen, bueno, la fotografía de Alejandro, y en la segunda, en la imagen de al lado, el arquitecto que está recorriendo la costa de Mar del Plata, en la cual se demolió gran parte de las bardas de piedra calcítica, y él elegía las piedras para su obra. La misma piedra que se utilizó para la construcción de los edificios del casino y del provincial es la que se usó para la construcción que estaba haciendo en forma simultánea
del banco, de la sede central del Banco de la Nación Argentina, que está ahí en Avenida de Mayo, pero cortada en sentido contrario. Entonces ustedes la van a ver con una veta muy especial. Pero en el transcurso de la charla posiblemente podamos llegar a hacer comparaciones muy interesantes entre estas dos obras, el conjunto monumental y el monumento que es el Banco de la Nación Argentina. La segunda imagen está puesta para demostrar la intervención directa del arquitecto en la definición de los materiales y la tecnología. Aparte de ser un proyectista excepcional, Alejandro Bustillo fue un gran constructor. Sus obras se encuentran en general en perfecto estado a pesar de los años en que han transcurrido, porque él cuidó especialmente la parte tecnológica y la parte de construcción, cosa que no se ve en los libros, y vamos a ver cómo la podemos ir reflejando de a poquito. Bueno, esto es un recorte de un periódico donde se muestra el proyecto original de Bustillo, y él declara cuando hace este proyecto que quiere construir un gran monumento para implantar el conjunto que está compuesto de los dos grandes edificios, la Plazoleta Brown, la Rambla, demolió la antigua Rambla Bristol y, sobre los terrenos de la existente Parque General Paz, implantó los edificios, la plazoleta y toda la Rambla, junto con el conjunto de baños y la pileta cubierta. Es el ejemplo de mayor dimensión por su monumentalidad en la ciudad de Mar del Plata. Y creo que en varios sitios que se encuentra en estado casi original. No ha sufrido alteraciones profundas estructurales. Es interesante ver el perfil de los edificios que cuando uno circula parece que fueran simétricos, pero en realidad ninguna de las caras es simétrica consigo misma, no existe y conjuga la curva con la recta, cosa que a veces hasta pasa desapercibida. Bueno, acá tenemos la maqueta del conjunto, cómo fue imaginada, y vayan viendo esta cuestión. Esta es la Plaza Colón, una de las plazas centrales de la ciudad. Esta es la Plazoleta Brown, y aquí fíjense que podemos establecer un eje. Y ese eje es tomado también, fíjense, ese eje es tomado también por las fachadas laterales de los edificios, de forma tal que se prolongan a un punto en el horizonte hacia el mar. Esto es realmente fascinante. Lo que yo le decía, tramos curvos en las fachadas, combinados con tramos rectos, ¿sí? Y el tema del eje central que combina, sin ser simétricos los edificios, que combina todo el conjunto y domina el conjunto en general. Aquí tenemos el perfil
y se van empezando a detectar. Todo el conjunto está rodeado, sobre todo en las caras cercanas al mar, por recovas. Él cuidó muy bien el tema. Nosotros tenemos un clima marítimo y el clima marítimo genera vientos y aire y agua con contenido de cloruro. Eso oxida terriblemente los hierros y él intentó en toda su obra conservar esos materiales y resguardarlos utilizando elementos que ahora vamos a ver, como es el ladrillo y la piedra de revestimiento para evitar el contacto con las sales marítimas. También utilizó materiales absolutamente nobles como el bronce, cosa que ustedes también lo ven en el Banco Nación, el travertino en las recovas, los pisos de travertino, puertas de acceso de bronce, ejes de acceso de bronce, escalinatas de mármol, bueno, materiales absolutamente nobles y de alta durabilidad en un conjunto que permanece en este momento en función. El edificio del casino desde el origen fue construido como casino y mantiene esa función, y el hotel de la misma manera, a pesar de que pasó por muchas etapas que llegaron a deteriorarlo mucho, porque estuvo abandonado y lamentablemente lo que se perdió es un equipamiento magnífico que había diseñado el arquitecto para cada una de las habitaciones. Cada una de las habitaciones principales que se encontraban en estos esquineros, que tienen un espacio central en forma de elipse, tenía un equipamiento de mobiliario de estilo absolutamente diferente. Todos los estilos, desde el Luis XV, el barroco, el rústico, todo lo que se imagina lo llegamos a ver, y bueno, cuando se fueron los concesionarios desapareció todo. Lamentablemente se perdió elementos muy importantes que hubieran significado un sitio muy singular para el país, no solamente para Mar del Plata, ¿no? Un recorrido por ese edificio hubiera implicado un recorrido por la historia. Bueno, y aquí vemos el conjunto ya construido. Vamos a dar grandes saltos porque es imposible en este tiempo que yo les cuente en profundidad una obra de 10 años de duración, pero sí, obviamente, notan una presencia, la escala es enorme aquí, en la parte de abajo de la imagen. Creo que mi cursor no lo ven. Vemos lo que sería los baños y el bañario, que fue convertido en plaza seca por el concesionario Aldrey Iglesias, que dijo que iba a ser una plaza de uso público, y es mentira, nunca lo fue, como suele pasar con estas concesiones añosas, donde los personajes que se acercan a las obras hacen después lo que quieren sin guiarse por lo que dice el pliego del licitatorio. ¿Por qué es la postal de Mar del Plata? Fíjense el gentío, el país iba o vino a esta
a este sitio, ¿no? El llegar a Mar del Plata era pasear por la Rambla, sacarse la foto con los lobos y comprar alfajores Habana, ¿no? Creo que es un símbolo, un ícono que refiere el tema del veraneo de los argentinos, ¿no? Dale. O sea, el valor simbólico es enorme. Bueno, aquí está Alejandro Bustillo con su esposa y unos amigos en la inauguración de uno de los bares que se encuentran en el casino, ¿sí? En el edificio del casino. Fíjense el uso de los mármoles, materiales nobles, el piso es de mármol importado, hubo que rescatarlo porque tenía alfombras, pegotes, estaba roto, hubo que recuperar esta curva que también había sido cortada, pero bueno, se pudo realmente lograr. ¿Por qué? Porque nos basamos en la documentación. Y la documentación en este caso, además, que es la imagen, ¿no? Porque planos no tuvimos al alcance de la obra de Bustillo, aunque sí sabemos que existen, pero se encuentran en manos de determinados personajes que creen que son propios y no los han cedido a lo que sería la Comisión Nacional de Monumentos en Buenos Aires como para ayudar o aportar a la restauración. Entonces, en todo el proceso de obra en el que intervenimos, nuestro documento principal fueron las imágenes y fue la misma obra, el mismo conjunto, los edificios, el entender a Bustillo desde su edificio. Ese fue el desafío. ¿Y qué es lo que quiso Bustillo? Porque se decían tantas cosas, ¿no? Que las columnas estaban rajadas, que se estaba cayendo, que patatín, que patatán. Pero bueno, fuimos trabajando en cada uno de esos aspectos y descubrimos que no era tal, que no era tal. Bueno, la postal de Mar del Plata, ¿no? Ahí está el tema de la declaratoria. Esta es una foto más cercana a la actualidad, cuando se ha trabajado no solamente sobre los edificios, sino también sobre la Rambla. Se ha recuperado todos los espacios de la Rambla, de la plazoleta Brown. Aquí en el fondo se ve la plaza, que eran los baños. Los baños eran un sector de cabañas de madera que estaban absolutamente degradados, donde la gente que alquilaba habitación en el hotel tenía allí su local para cambiarse e ir al mar. ¿Sí? Bien, pero eso es lo que se convirtió en esta pseudo plaza pública que quedó como un espacio verde significativo, digamos. Bueno, y esta es una imagen de la obra ya terminada, de un sector, un pedacito, es gigante el conjunto, tiene 4 niveles y la mansarda con lucarnas, está trabajada, la cubierta de mansarda está trabajada con pizarra noruega, perdón. No existe la pizarra en el país, hubo que importar para reponer los sectores
faltantes y, aunque les parezca mentira, la mansarda está construida no con el sistema tradicional de cabriadas de madera, sino que son pórticos de hormigón armado que cubren toda la superficie y con un solo elemento, dejando liberado todo el espacio de la mansarda. Por eso estas lucarnas coinciden con la ubicación de habitaciones. También en planta alta hay habitaciones, ¿sí? Luego utiliza la piedra como revestimiento y para protección de todo el sistema de desagües. Si ustedes miran la mansarda, cuando desagua en unas canaletas que están abajo, y allí hay caños fluviales de hierro fundido que van por el interior de los muros. Y los muros, fíjense, son dobles. Todos los muros exteriores del edificio son dobles y tienen una cámara interior de unos 15 centímetros por donde pasan todas las instalaciones y las estructuras metálicas y de hormigón armado. O sea, el tema de continuamos cuidando al edificio que está frente al mar. Los esquineros de piedra son placas de piedra de 2 pulgadas de espesor, casi 1 metro de largo por 35 centímetros de altura. Muchas de ellas, cuando fuimos, se estaban desprendiendo, pero eso se refería principalmente a un error que cometió alguna oficina de la provincia en la década del 60, ya que lo único que le pasaba a esas placas es que habían perdido la junta entre piezas. Tiene una junta de mortero blanco trabajado, ¿sí? con contenido de molienda de piedra, ¿sí? Para darle la entonación. Y al perderse parte de ese mortero, en lugar de reponerlo para evitar el acceso de agua, o sea, falta de mantenimiento, lo que hicieron fue sujetar las piedras con bulones de hierro metálicos. Con lo cual, ustedes saben que cuando se oxida el hierro, se hincha y estalla. Al estallar, quiebra la piedra. Bueno, ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos que solucionar, porque hubo que remover todas esas piedras rotas y conseguir piedras de similares características y reponerlas, y reponer también toda la cinguería que estaba en un estado terrible de deterioro por todos estos aspectos de falta de mantenimiento. Así como la junta, el mortero de junta de los ladrillos. Ustedes ven que acá está completo, pero cuando nosotros llegamos no existía. Arriba la firma de Bustillo, y comenzamos por dibujar todo. Los convenios que se firmaron con la universidad era la coordinadora junto con la provincia. Por la provincia estaban los arquitectos Cristina Fernández y Pablo Uberman, y por la Facultad de Arquitectura, que fue en realidad el grupo fuerte de trabajo. Cristina y Pablo hacían la gestión intermediaria,
El grupo de trabajo fue de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, compuesto aproximadamente de 30 personas, trabajaron allí, de distintas áreas, del área de las construcciones, del área de la seguridad, de ingeniería o estructura, perdón, coordinados por el arquitecto Novakovsky y por mí. Bueno, y tuvimos que dibujar absolutamente todas las fachadas y las plantas en la medida que lo íbamos necesitando. En principio, el convenio era resolver los problemas más graves para llegar a la cumbre de las naciones, ¿sí? Esto implicó una limpieza general, un cerramiento del hotel provincial, de todas las ventanas que le faltaban vidrio, bajar las cortinas, arreglar un poco la carpintería, hacer limpieza y quitar todo lo que tenían colgado los dos edificios que se habían convertido en una gran cartelera de todo tipo de publicidad. Con lo cual, cada uno de esos carteles nuevamente estaban clavados o adheridos con grampas metálicas y seguían estallando la piedra. Entonces, bueno, y sacamos 4 contenedores de cables que cruzaban los edificios, 4 contenedores de teléfono, de luz, de internet, porque las empresas, como no les dicen que no, cada vez que hay una necesidad tiran más cables y más cables y más cables, y eso sucede, ustedes lo han visto en nuestras ciudades, sin retirar los anteriores. Bueno, fue una lucha, pero logramos que los retiraran en forma completa. Bueno, y esta es una vista ya recuperada. Esto es una vista ya recuperada, la imagen integral del provincial, la alcoba, el espacio central con la carpintería, toda la carpintería de este espacio es de bronce y toda la recoba está revestida con travertino y los marcos de todas estas comercios son también de bronce. Y bueno, el famoso lobo marino de Fiorentino, los lobos marinos, que son la figura protagónica que significa Mar del Plata. Pensamos muchas veces porque los pintan y la gente los grafita o se suben y los ensucian. Tuvimos que trabajó la restauradora Cristina Lancelotti en la recuperación de los lobos con su equipo. Tuvimos que limpiarlos para la cumbre, lo cual costó mucho porque la provincia no quería invertir. Pero bueno, nosotros se nos ocurrió que si iba a haber una cumbre, los presidentes se iban a querer sacar la foto entre los lobos, y dicho y hecho, así fue. Así fue. Así que gracias a Dios los limpiamos porque estaban en estado terrible. Y más de una vez pensamos qué hacíamos para proteger los lobos. Si los enrejábamos, si les poníamos agua en torno. Bueno, mil ideas. Pero en el fondo pensamos que era más importante la identificación de la gente con esas piezas escultóricas y el tema de que el Señor suba a su hijo y le saque una foto ahí, lo feliz que lo hace o lo bien que le hace sentir, que cuidar al propio lobo. Por ahora no tenemos los recursos como para decir saco los originales y pongo copias, que sería lo que hicieran en otros sitios, ¿verdad? Y protejo los lobos originales de Fiorentino. Pero bueno, ahí estamos. Y ven la belleza cómo quedó. Bueno, aquí en el centro del pecho del lobo existía una B de Vélez enorme, pintada de azul. Tardaron un mes en sacarla,
porque claro, se filtra en los poros de la piedra, que también es piedra cuarcítica, y le costó muchísimo sin deteriorar. O sea, se trabajó con removedores orgánicos, nunca se debe arenar este tipo de piezas, cosa que hace el municipio. Acá está intentando sacar la B, que yo les comentaba, la restauradora, que hizo todo un andamio especial para el trabajo de los equipos de restauración. Y bueno, el tema de el significado que tuvo desde el origen, esto es una foto del 58, una foto antigua, y tenemos colecciones de fotos con los lobos de personas, que hablan de el significado que tienen estas piezas en el conjunto. Y si ustedes se fijan, en esta del 58 están mucho más marcadas todo el relieve de la forma del animal que en la actualidad, porque ha sido tan arenada que ha sido devastada la piedra, que también es piedra de cuarzo, ¿no? Ha sido devastada. Y fíjense cómo se notaban las fisuras y las uniones entre partes. No es una sola pieza, son varias piezas que han sido ensambladas por el escultor. Por supuesto, se cerraron todos esos accesos, y bueno, y los restauradores nos contaban, es muy gracioso, se lo cuento como anécdota, que hasta encontraron nidos de bichos. El bicho se va metiendo y va haciendo cavernas y va estropeando, como no es una piedra durísima, van estropeando la escultura. Y ahora vamos un poco a ver el estado en el que estaba. Fíjense la linda mansarda que veíamos antes. Estos son pequeños detalles, pero imagínenselo en los dos edificios en forma similar. Fíjense las piezas de cinguería que debían estar tomando este aristero, cómo están, las pizarras que se desprenden, las maderas totalmente podridas. Esta bandeja se puso porque la baranda de ladrillo estaba en estas condiciones y los ladrillos se caían, apenas se tocaban, como sucedía acá, ¿sí? Pero ¿por qué se caían? Porque le faltaba el mortero. Pues fíjense que el problema es ese, o sea, en realidad los problemas que ha tenido este edificio devienen en general de una falta de mantenimiento absoluto o de intervenciones desacertadas, ¿sí? Por acá ven manchas, pero es solo humedad, se pudo limpiar con cepillo y agua, nada más. Se pudo limpiar toda la fachada y quedó como lo vieron antes, ¿no? Pero bueno, estaba en estos estados. Estos son muestras nada más. Bueno, yo les decía de la cinguería, yo les decía de las piedras que no estaban más o hubo que remover porque estaban rotas o quebradas. Abajo ven los puntos de los bulones de hierro que le puso la provincia, y fíjense el tipo de estallidos y de movimientos que generaba hasta que se terminaban cayendo las piedras. Y bueno, esta es una imagen de la fachada de lo que sería el Teatro Auditorium, que está también en el edificio del casino, en el edificio de enfrente, y miren, casi no se ve el edificio, es toda una cartelera. Entonces, señores, los edificios no nacieron para colgar carteles, no fueron construidos para eso. Esto es una falta de respeto, no solamente hacia el edificio o hacia el arquitecto que lo construyó, sino hacia la comunidad.
la comunidad no merece tener un ambiente con esa imagen, sobre todo un ambiente que refleje refleja la actividad del descanso, del veraneo, de me relajo, voy a pasear, voy a disfrutar y tengo que estar mirando todo esto. Y si yo quiero ir al teatro, voy a ir. Yo sé que está el teatro. Hay otras maneras de indicar el teatro y que la gente se acerca a preguntar qué obras hay. No es necesario hacer esto. Y como está esto, en las otras caras aparecen promociones de banco, promociones de restaurante, promociones de cafetería, todo lo que ustedes quieran, que la gente quiere vender y le parece que así vende más, era colgado de los edificios. Ahora hay algunos ya que se nos están escapando, como ya no estamos más para decir que no, pero bueno, por lo menos en el auditorium lo que hacen es pegar contacts de estas imágenes que son ploteadas, ¿sí? Y no colgar con elementos metálicos todas esas carteleras. Bueno, esta, fíjense, es la cara que da al mar. Esta es una de las terrazas. Los dos edificios tienen 2 terrazas cada uno, que en el primer piso que tienen vista al mar, ¿sí? Y fíjense el estado de las veredas. ¿Por qué crece todo este pasto? Porque sencillamente le falta la junta. Y entonces hay agua, hay tierra y nacen las plantitas. Y las plantitas tienen raicitas. Y las raicitas se crecen, anidan y estallan las cuestiones. Entonces, fíjense qué pavada, ¿no? Es solamente ir y tomar juntas. Y bueno, en lugar de eso, nos encontramos con esta realidad que terminó en tener que, bueno, esto se mata con herbicida, nunca arranquen plantas de los edificios porque quedan las raíces y se arrastra parte del edificio. Terminamos entonces con la limpieza de todo eso y hubo que renovar gran parte de estas lajas que eran únicas. Costó mucho conseguir un tipo similar porque las mandaron a hacer especialmente para este edificio. Bueno, y estos detalles son interesantes, y no sé si ustedes conocen al arquitecto al arquitecto Ramón Gutiérrez, que es un gran historiador sobre todo de la arquitectura latinoamericana, tiene muchísimas obras realizadas, y para el tema de la cumbre, la provincia quería realizar libros para regalarle a los presidentes de a las comisiones que venían de los distintos países. Y bueno, nosotros habíamos tenido que estudiar el edificio y tuvimos que descubrir cómo estaba construido, haciendo todos estos detalles constructivos, ¿verdad? Y yo le pedí a Ramón que pusiera en el libro, nosotros escribimos, hay 2 libros, terminó haciéndose 2 libros, que pusieran estos cortes, y él me decía como historiador, dice, ahí te puse el destripe del edificio que vos me pediste. O sea, los investigadores de la historia de la arquitectura no nos cuentan cómo fue que Le Corbusier hizo la Ville Savoye. No nos cuentan cómo Bustillo construyó. No existen investigaciones sobre la tecnología. Y arquitectura, señores,
es diseño, es espacio, es imagen y es tecnología. Si no, no existe. La materialidad la da la tecnología, el uso del material y las técnicas constructivas. Entonces, para poder intervenir y para poder resolver los problemas de un edificio, tenemos que saber cómo estuvo hecho. Si no, vamos a olvidarnos de Bustillo y vamos a resolver las cosas como hizo la provincia, poniendo un bulón de hierro y ya está. Pero de ninguna manera Bustillo hizo eso. Fíjense cómo estaban amarrados, por ejemplo, las piezas de piedra que veíamos en el frente. Esta es la cornisa superior. Y nosotros lo que hicimos fue en esos huecos, las piedras que se pudieron salvar, en esos huecos, insertar un fisher de acero inoxidable con silicona, ¿sí? Y luego dejando 2 centímetros desde la superficie, se tapó con un mortero preparado con molienda de la piedra para imitar el color. Ustedes en las imágenes anteriores no vieron ninguna perforación, pero en realidad muchas de esas piedras están trabajadas de esa manera. Bueno, y aquí está el pórtico que yo les comentaba, que conforma la mansarda, ¿no? Y el tema de la canaleta embutida y la cinguería que hace que escurra el agua que baja de la mansarda, que estaba también totalmente deteriorada. Acá está la pieza de cada una, la forma, el tamaño de la pizarra, enganchadas, se llaman engalofradas, cuando se superponen en un 30% una con la otra y se enganchan con estos simples piezas que son de bronce. Hay mucho para hablar, hay mucho para contar. Esto es fascinante porque nosotros veíamos, por ejemplo, estas super ventanas gigantes del primer piso, que son las que coinciden con todos los salones principales de los 2 edificios, los salones del casino y todas las salas de reuniones que existen en el provincial, en el primer piso. Y cuando pudimos correr algunas de ellas, se deslizaban de una manera increíble. Y entonces dijimos, ¿cómo uno puede mover una hoja de madera maciza de más de 2 metros? Tienen estas ventanas, ¿sí? Más de 2 metros, de esta manera. Bueno, resulta que Bustillo se inventó un sistema como este, que son dos U, que enganchan a la carpintería, pero que tienen, con unos tacos de hierro, tienen en el centro bolillas de acero inoxidable. Entonces, cuando uno mueve la hoja, corre por esta guía con estas bolillas de acero. Increíble. Realmente nos sorprendió, siempre nos sorprendió las cosas que diseñó Bustillo. Y acá, bueno, el tema del doble muro que yo les comentaba, que empieza a verse allí, y cómo el cielo raso se despega en forma libre, no está apoyado de la mampostería, como para poder dejar los espacios para pasar todas las instalaciones. Entonces, el proceso del conocimiento de una obra, de un arquitecto de estas características, no solamente habla de la investigación histórica, tipológica, morfológica, sino también tecnológica, ¿sí? Entonces,
hay que conocerlo en sus múltiples facetas. Nosotros para eso diseñamos un sistema de reconocimiento y de registro de las características singulares de todos estos bienes y el conjunto, formando fichas de reconocimiento. Estas forman parte de lo que la provincia nos pidió al final para el pliego licitatorio, que fue el manual de mantenimiento. En realidad en el país no había antecedentes de manual de mantenimiento, fue bastante complejo ejecutarlo, para eso convocamos a la gente de las construcciones y utilizamos un sistema similar al que tienen para el mantenimiento de la obra de los 60, contemporánea, digamos, más moderna, el mantenimiento preventivo, el correctivo, etcétera. Y yo me acuerdo que la titular, Teresita Farabella, de toda el área de construcciones, me decía, yo no sé nada de patrimonio, Feli. Le digo, bueno, vos no sabés nada de patrimonio, pero sabés de mantenimiento y de preservación de los sistemas constructivos. Vos me enseñás eso y yo te enseño el patrimonio, y entre las dos lo conjugamos. Y así fue, y realmente dio mucho resultado, dio un manual muy bueno. Bueno, esto es la estructura de las mansardas, perdón, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, se me fue el nombre de la marquesina, ahí está el nombre, de las marquesinas que están compuestas todas por piezas de bronce, ¿sí? Con iluminación interior, colgadas por un tensor, también de bronce, con un cable de acero por adentro, en pésimo estado de conservación, y lo peor de todo es que en el hotel la habían pintado de negro, en un momento, y costó mucho el tema de poder recuperar las piezas originales y sacándole al bronce ese negro, ¿no? Realmente costó muchísimo. Bueno, las distintas piezas y los distintos niveles. ¿Cómo trabajamos con semejante cantidad de metros lineales de fachada? Trabajamos por tramos y niveles. Se dividió toda la estructura de las fachadas en tramos. Por ejemplo, este es el tramo esquinero, después está el tramo central, después está el tramo corrido, el tramo curvo, y cada uno de esos tramos fue numerado. Y numerado en vertical y en horizontal nominado. Entonces, el tema de la recoba, el tema del aventanamiento inferior de los lucarnas, el aventanamiento superior, la cornisa y la mansarda. Y luego se trabaja por cruce, como la batalla naval, ¿no? La marquesina, tramo 18. Y ustedes saben que dio un resultado sensacional, porque las empresas que trabajaron acá manejaron exactamente ese código. Les sirvió muchísimo para guiar a su gente, para trabajar, para correr los andamios, ¿sí? Entonces llegábamos y nos decían, mira, el tramo 15 ya está, ya fuimos de la marquesina a la cornisa, lo vamos a pasar el andamio al tramo 23, y así sucesivamente. Realmente este es un trabajo que se hace no en obra, sino, como digo yo, en laboratorio. Entonces, cuando uno hace un reconocimiento de una obra de esta escala,
y con estas características tan singulares, luego se tiene que sentar y pensar, ¿cómo hago yo para generar la documentación necesaria para poder trabajar sobre este edificio y que esa documentación pueda ir a un pliego licitatorio, ¿no? Y ese tiempo es el tiempo fundamental para guiar a un equipo maravilloso como el que teníamos de más de 30 personas. Ustedes saben que si algo hay en las facultades de arquitectura es especialistas y gente, arquitectos que están deseando ir a la obra. Entonces, obviamente, teníamos gente de mucho nivel de formación. Bueno, y estos son los interiores, los interiores del provincial, los salones principales, que tenían estas pinturas agregadas, que no eran de Bustillo, estaban pintadas las columnas, que tenían un tratamiento de símil mármol, hecho por artistas en su momento, que se hace con un estuco, sobre un estuco que es a base de cal apagada, cal apagada, ese mortero blanco, blando, se aplica a la columna y sobre ese se pinta el mármol. Bien, el estado de la lucarna central, bueno, esto es antes de la intervención. Y esto, en la otra imagen, es interesante ver la escalera, que es casi igual. Si ustedes van al Banco Nación, van a ver que cuando entran hacia la derecha, hay una escalera casi igual a esta, ¿no? Obviamente estamos con el mismo arquitecto que en un mismo momento estaba encarando las dos obras. Y fíjense que estas fichas de registro de estas piezas están acompañadas de la información necesaria sobre los cielorrazos, sobre las columnas, sobre los pisos, sobre las barandas, sobre las cubiertas, ¿sí? Que necesita aquel que va a hacer la conservación o el mantenimiento posterior cuando nosotros nos vayamos. Bueno, y aquí la postal en pleno funcionamiento. Estamos en obra, fíjense el cartel de la provincia, y tuvimos que cerrar todo el acceso al público hasta que se restaurara en una tercera o cuarta etapa la fachada del provincial que da al mar, porque estaba con un deterioro terrible que iba a llevar más tiempo. La última etapa en la que intervenimos fue concesionada por privados, la dirigió el arquitecto Mariani, y nos convocó a nosotros como asesores patrimoniales, y fue donde intervenimos en los interiores de los dos edificios, del provincial y del casino, mientras se estaba en el mismo tiempo, pero en otro convenio con la provincia, recuperando todos los espacios de la Rambla y equipando la Rambla con papeleras, bebederos, bancos, faroles, iluminación, cosas que había perdido en el tiempo. Y bueno, esta es la popularidad de ese lugar, ¿verdad? Esto es, menos ahora que estamos en pandemia, pero esta es la realidad. Lo que fue grave fue el tema del acceso. Esto no es nada porque es un carrito de pochoclo, pero el acceso a la plazoleta Brown de camiones, camionetas, autos, todo lo que quieran, lo usaban como estacionamiento, y porque la gente no sabe
que en realidad la plazoleta Brown es una losa. Es una losa, y abajo de eso está todo un sótano de servicio que integra los dos edificios y contiene estacionamiento privado, ¿sí? Para los empleados, etcétera, y instalaciones de servicio. Entonces, es un riesgo impresionante el sobrecargar esas losas que no estaban en su momento en el mejor de sus estados. Entonces, bueno, pusimos volardos para evitar el acceso de los autos. Y fue muy gracioso porque cuando nos fuimos al poco tiempo vimos que algunos personajes levantaban los volardos, los cortaban, los corrían, pasaban y los volvían a poner. Bien, esta es una imagen de la fachada del casino, ya terminada, recuperada. Fíjense que no ven un cable, no ven un cartel, no ven una pintura, no ven una rajadura. Lo que decían que las piedras o las columnas dijeron que se estaba cayendo porque habían visto rajaduras en algunas de estas columnas de la recoba, y resulta ser que también el mismo problema, cuando fuimos a catear qué estaba pasando, descubrimos que la piedra era de revestimiento, el interior era de hormigón armado, entre la columna de hormigón armado y el revestimiento de piedra hay una cámara de 20 centímetros por donde pasan los pluviales, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que a la piedra también le falló el mortero de punta, ¿sí? Con el tiempo. Esto tiene 90 años desde su construcción, y si nunca se ha mantenido frente al mar, ustedes saben que los geólogos no perdonan, estallan los morteros. Entonces, entró agua y oxidó los pluviales. Al oxidar el pluvial, la columna de hormigón estaba perfecta, pero estalló el revestimiento, la piedra de revestimiento de 2 pulgadas, ¿sí? Por eso se veían grietas en la piedra, no porque se estaba cayendo el edificio. El edificio está en perfectas condiciones. Dale. Bueno, este es el interior del salón de acceso del Hotel Provincial. Hubo que recuperar todas estas gargantas con iluminación, y estas son las pinturas del hijo de Alejandro Bustillo, que también hubo que restaurar. El piso de travertino y los símil mármol ya recuperados, estos grises que estaban todos pintados. Aquí ven lo que yo les decía, la carpintería de bronce, las puertas giratorias, todas de bronce, que de paso les voy a comentar que hubo que cambiar por un tema, lamentablemente eso tuvimos que ceder, porque tuvo que ver con el sistema de seguridad que exigieron los bomberos, porque no son, las puertas giratorias no son seguras para la salida de la gente. Y tuvimos que implementar rampas, y en el casino querían colocar en el centro de la monumental escalera de travertino uno de esos aparatos que sube y baja gente, y bueno, al final logramos, utilizando 2 locales laterales, instalar allí 2 escaleras mecánicas y un ascensor, con lo cual salvamos el tema de la seguridad, la accesibilidad y el desagote de las personas que acuden a estos edificios. Bueno, la postal final, aquí ven
los arcos de la recoba y el personaje, ¿verdad? Está todavía en proceso el tema de la restauración. En esta foto de la restauración ven que todavía están estalladas las lajas, que luego fueron cambiadas y hoy están en bastantes buenas condiciones. Yo no sé si tienen, hay muchas preguntas seguramente, y yo hice un panorama muy pequeño de lo que fue todo esto, pero tuve ganas de destacar algunas cosas que me parecieron que eran poco difundidas de todo este trabajo, pero da para que me inviten un montón de veces y les cuento más detalles de lo que es Alejandro Bustillo y de lo que es su obra. No solamente esta en Mar del Plata, tiene varias, y hemos estado en otras obras de Alejandro también, Bustillo, un gran constructor, como lo fue en su momento Francisco Salamone. Bueno, tenemos Buchazo, Christoffersen, tenemos una generación de arquitectos que no les damos el valor que realmente tienen o han tenido como maestros de la arquitectura, que han conformado y dado forma a nuestras ciudades, forma e imagen, con una arquitectura de calidad. Yo creo que como arquitectos tenemos que mirarlos mucho, pero mirarlos no desde la crítica que si puso un ornato, que si se copió de fulanito, que es igual a Garnier, que... No, gente, eso no es así. Esa es nuestra realidad, nuestra identidad de eclécticos, heterogéneos, que estamos conformados por una multiplicidad de razas, y la arquitectura es un reflejo de eso. Entonces tenemos que aceptar toda esa realidad y tomarla como propia, porque es la nuestra. Bueno, yo pienso, desde el patrimonio pensamos así.